Seguimos en Rayos X, ahora pasaron 10 minutos de las 5 de la tarde, 19.4 la temperatura aquí en Pilar, y bueno, hablábamos y les contaba al inicio del programa acerca de esta atmósfera rara que se está viviendo a nivel nacional en la política, y como siempre les recomiendo y siempre les hablo de este blog que se llama sietemiradas.com, cuyo editor es Luis Pico Estrada, y uno de los colaboradores que siempre escribe cosas muy interesantes que refleja la realidad de cada semana y de cada momento que atraviesa el país, es el politólogo y consultor Carlos Fara, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Carlos? Guillermo Jacho y Julián Candelmo, te saludamos desde Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Carlos, bueno, esta semana en el blog de Siete Miradas hay un artículo muy interesante tuyo que dice mirar a la pelota y no al jugador. Y realmente es sumamente interesante las comparaciones que haces. ¿Cómo estás viendo estos últimos días, esta especie como de turbulencia extraña que estamos viviendo y que no se entiende mucho a dónde vamos y en qué vamos a terminar, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo es que me parece que hay como dos realidades para mirar, o dos cosas para mirar en el escenario. Uno es, digamos, un poco la reacción pública del gobierno, el discurso, sobre todo el discurso de la presidenta, uh-huh. Pero me parece que esa es una parte de la realidad que, digamos, no nos termina de responder o no nos ayuda a responder del todo cuál puede ser el futuro próximo, digamos, de la Argentina, teniendo en cuenta la situación económica. Sí. A mí me parece que es importante fijarse qué es las cosas que el gobierno está haciendo, uh-huh. bien o mal, digamos, en función de tratar de resolver la cuestión. A mí me parece que el gobierno, digo, más allá de lo que diga, está tomando nota de la situación que pasa, probablemente no esté reaccionando de la mejor manera, uh-huh. Pero me parece importante, digamos, un poco como separar la paja del trigo, digamos. Me parece que prestarle, digamos, atención a lo que la presidenta dice. Está claro que no es un discurso que distiende ni convoca al diálogo, no es un discurso, digamos, que le va a gustar a la mayoría de la sociedad, tampoco va a generar confianza ni certidumbre, digamos, en cuanto a lo económico, pero me parece que la verdad es que para dónde va a ir la Argentina en términos económicos, creo que hay que prestarle un poco de atención a las cosas que día a día, o los parches que día a día, digamos, va poniendo la política económica, para ver realmente, digamos, si Argentina puede derivar en una crisis política, una crisis económica, o si vamos a estar, digamos, atravesando tormentas solamente. Porque lo que en determinado momento uno nota realmente es que la presidenta, bueno, tiene un estilo, y ese estilo, ella es fiel a su estilo en los momentos de las cadenas y cuando comunica y cuando, en fin, se expresa en público. Ahora, después por ahí esas mismas cosas en el día a día y en las medidas que se van tomando no son las mismas. De hecho, el otro día se enojaron mucho con el presidente de Shell, pero hoy aumentaron todas las naftas y son aumentos autorizados por el gobierno. Digo, hay una especie como de lo critico, pero después un poco lo hago, como que quieren tirar la pelota para otro lado, como para no ser ellos los que la patean, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que es cierto, digamos, que el gobierno en toda esta etapa ya viene, digamos, y va a seguir seguramente entrando en contradicciones con cosas que dijo en otro momento, uh-huh. Que algo de esto contradice el relato, que está yendo y viniendo con algunas decisiones, digamos, como lo que comentabas vos con el tema de las naftas, pero la verdad es que eso, digamos, al final de la película no nos debería, yo te diría, cegar respecto a lo que realmente el gobierno al final va a terminar haciendo, digamos, que en el fondo está haciendo un tipo de ajuste. Lo cual, digamos, es algo reclamado por lo menos por el consenso de la mayoría de los economistas. Sí. Ya todo el mundo es consciente de que esto es así, ya se es consciente de que la Argentina está en una situación complicada, y me parece que yo, digamos, sería como más cauto en ver qué va haciendo el gobierno día a día o qué decisiones que va tomando. Ayer tomó una respecto al tema del encaje de los dólares de los bancos. Sí. Ya llevamos 2 o 3 días sin tener que hablar de la disparada del dólar blue. Es cierto, eso parece que no, pero es interesante destacarlo. Empiezan a tomarse medidas, y cuando se toman medidas que dan resultado, en lo inmediato, esos temas pasan
como al olvido, digo, entre la gente. No se habla más del tema dólar blue hace 3 días y esto, por ahí la gente a lo mejor le pasa desapercibido esto y sin embargo es un dato de la realidad. Exactamente, porque un poco, vos viste que en estos días hubo como mucha, digamos, llamado a tratar de evitar la psicosis, digo, Sí. tanto desde el punto de vista del gobierno como inclusive de algunos integrantes de la oposición. Y me parece que eso, en el fondo, digamos, es un dato positivo, que en definitiva, digamos, no se terminen generando, digamos, más expectativas negativas, digo, más de las que ya hay en función de lo que la realidad económica está marcando, ¿no? Sí, yo escuchaba anoche justamente en un programa de televisión hablar a Mario Blecher, justamente al economista, en donde decía que ni siquiera remotamente estamos en una situación similar a la del 2001, que todas las variables son totalmente distintas y que estamos en una situación, bueno, difícil, pero es que en donde se cambien un par de cosas no tan complicadas, se encausa completamente todo esto. Y daría la sensación como que hay medidas que está tomando este gobierno que por ahí a lo mejor dan resultado, porque no, el hecho de, no sé si a vos te parece que por ejemplo el tema de los precios cuidados, por ejemplo, lo ves como una medida cosmética o lo ves como una medida que por ahí puede ser de alguna manera efectiva. Digamos, me parece que la expectativa inflacionaria está muy desatada como para esperar, digamos, que haya algún resultado más positivo de eso, ¿no? Uh-huh. De hecho, digamos, se supone que, aunque más no sea por el mero arrastre estadístico de enero, Uh-huh. también, digamos, febrero va a tener una inflación un poco Un más arrastre desatada. grande. Uh-huh. Pero también es cierto que toda, digamos, el consenso de expectativas, más algunos datos de la economía, también están indicando que Argentina está empezando a entrar a un enfriamiento económico. Uh-huh. Y eso, digamos, tarde o temprano le empieza a poner un límite a los precios por falta de demanda. Claro. Con lo cual, digamos, también digamos, pareciera ser que Argentina va a una recesión, está claro, lamentablemente. El tema es si Argentina va o no va a una crisis. Claro. Y probablemente, digamos, la recesión con algunas de estas medidas, el aumento de la tasa de interés, la misma inflación un poco más desbocada, la expectativa que existe respecto al tema paritarias, todo eso termina frenando un poco la economía, es verdad, pero también termina frenando un poco la inflación, y entonces, digamos, eso, aunque parezca mentira, digamos, aunque todo tiene un costo, al menos, digamos, estaremos, digamos, en una parte no tan álgida en lo que tiene que ver con el bolsillo cotidiano. Después, obviamente, digamos, algo de desocupación es que esta situación va a pagar, ¿no? Uh-huh. Te saco un poco del tema de la coyuntura económica actual, que es preocupante, pero bueno, da la sensación como que el gobierno está tomando cartas en el asunto, para bien o para mal, no importa, pero está tomando cuenta claro. que de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves el tema de este llamado indagatoria finalmente al vicepresidente Amadou Oudou, al titular de la FIPA, a Ricardo Echegaray, en un momento en donde el otro día llamó la atención en la cadena presidencial cuando habló Cristina el último día, en que prácticamente no se lo enfocó ni se lo ubicó en ese estrado como de elegidos que siempre aparecen en las primeras filas en el Salón de la Mujer, donde habla la presidenta, y bueno, y hoy se conoce la noticia que finalmente Amadou Oudou va a tener que dar algún tipo de explicación acerca de su en fin, problema o no en el caso Chicone. ¿Cómo lo ves a esto? Aclaremos que lo que sabemos hasta ahora es que el fiscal pide la indagatoria. Pide ¿no? la indagatoria, por supuesto. Tiene que ser pide el juez, claro. No es que va indagatoria necesariamente, el juez tiene que aceptar, digamos, que el juez Lijo, que es el juez que tiene la causa, es el que tiene que aceptar este pedido de indagatoria. Exactamente. Es probable, digamos, que se acceda al pedido de indagatoria. Tendería a pensar, digamos, de que habría que esperar que ocurra menos de lo que se supone que quizá vaya a ocurrir, uh-huh. por lo menos en el corto plazo con la causa. Yo creo que es probable, digamos, que la causa, digamos, derive, digamos, en indagatoria,
pero también, digamos, es cierto que en determinado lapso el juez tiene que tomar una decisión después de la indagatoria y ahí puede haber una falta de méritos, digamos, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, sí, eso le puede traer costo al gobierno, sí, pero bueno, convengamos en que, digamos, para el gobierno me parece que si bien es cierto que hay internas dentro del gobierno contrarias a la figura de Vudú, Sí, también creo que me digamos, parece que... es cierto, Vudú no es una figura que tenga una aceptación en un 100% dentro del oficialismo. Ujú. Están muy divididas las opiniones. Y esto tal vez se nota, no sé si vos escuchaste o tomaste un poco de cuenta de esto, eh, con el hecho de la posible sucesión presidencial, que en este momento recaería de no existir Vudú, la imagen del vicepresidente, en la senadora Alperovich. Y Sí. aparentemente se estaba hablando y se decía y hay como estas especies de radiopasillos, como que se estaba buscando un cambio en la presidencia del Senado. Ujú. Sí, Como, creo que primero creo que efectivamente hay por lo menos un deseo de la presidenta de impulsar que la presidencia provisional del Senado sea del senador por Santiago del Estero, ¿no? El ex gobernador Zamora. Zamora, que en realidad es extrapartidario, pero Claro, es convengamos un que radical K. es un radical K, sí, sí. Exactamente. Hay, digamos, hasta donde uno entiende, digamos, un conflicto dentro del bloque justicialista, el bloque Frente para la Victoria por ese ¿No? tema. Hay aspirantes, digamos, a ocupar ese lugar, digamos, como el caso de Pichetto o quizá, digamos, el caso de Aníbal Fernández. A mí me parece que no es una situación, digamos, que se vaya a resolver tan fácilmente este tema de la presidencia provisional. Ujú. Más allá del pedido de la presidenta, me parece que las órdenes de la presidenta hoy serían, vamos a decir así, un poco más discutidas, no digo resistidas, pero un poco más discutidas. Ujú. No creo, digamos, que frente a esta situación, digamos, si hubiera efectivamente problemas con Vudú, la presidenta estuviese satisfecha con la figura de la esposa de Alperovich, del gobernador de Tucumán, porque me parece que es una figura política muy endeble. Desde ese punto de vista, digamos, Es una figura también muy discutida, ¿no? Y me parece que sí, muy sacar una discutida también, para meter exactamente. otra persona Sí. discutida, me parece que es cambiar figuritas para la misma Sí, figurita. sí, además, digo, valga la coincidencia que también es una radicalidad, porque en realidad, digamos, si bien los Alperovich, digamos, hace mucho que están en el justicialismo, vienen del Sí, radicalismo, sí, digamos, ¿no? la raíz de ellos es radical, sí. Exactamente, con lo cual, digamos, hay todo un tema ahí que hace ruido en el bloque del Centro de la Victoria, con el peronismo más puro, más histórico, Ujú. pero sí, en todo caso, digamos, la figura de Zamora es una figura, por lo menos de alguien que está bien consolidado en su distrito, digamos, y que acaba de ganar la elección para gobernador que quedó en manos de su esposa, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, el tema está como candente, queda así candente y veremos cómo siguen los próximos días. Da la sensación, no sé si ustedes desde las consultoras están viendo esto, es un dato preocupante, es una cosa lógica, digo, después de casi el mandato en años, ya vamos como por el 8, ¿no? Ujú. De Cristina. ¿Es una cosa normal o esto esta sensación, digo, que hay como de que ni siquiera el gobierno en su totalidad, como que la presidenta estaría, por un lado, perdiendo un poco su poder y por otro lado, hay una sensación, mm, veo por la calle y con la gente que hablo y con quienes converso, como que básicamente hay una ausencia de conducción económica. ¿Eso ustedes lo ven así? Yo creo que sí, efectivamente hay algo de eso. Me parece que hay por lo menos una improvisación, con un liderazgo político claramente desgastado, ¿no? Ujú. Además del deterioro de votos, no vamos a decir de la derrota a nivel nacional, porque realmente el partido que saca más votos es el Frente para la Victoria, Sí, sin duda. pero
pero sí con un deterioro de poder, yo te diría con una, vamos a decir así, con una gestión que efectivamente acusa fatiga de materiales, ¿no? Es decir, más allá más allá de la desorientación que puede haber en el tema económico, la verdad es que es una tropa, yo te diría, cansada, achanchada, burocratizada, lo que naturalmente pasa en el poder después de mucho tiempo, digamos, no es privativo solamente de esta gestión, pero en una gestión que tiró tanto de la cuerda, digamos, con ciertas cuestiones de la mística y el tipo de batallas que enfrenta, obviamente, llegando a esta situación tenés naturalmente menos energía para enfrentar batallas complicadas, más cuando además las causas de lo que está sucediendo fueron errores de las políticas del nuevo gobierno, ¿no? Y tan anticipadas, digo, por casi todos los sectores, no solamente sí, de la oposición, sino... Todo el mundo sabía que si no se hacía nada, hace 2 años esto iba a pasar así. Y de hecho la verdad es que la presidenta, en cuanto es elegida, toma algo de notas de esto. Sí. Puso el cepo cambiario, digamos, iba a ajustar las tarifas, y querían, digamos, arreglar con el Club de París. Ni aumentaron las tarifas, pusieron el cepo, que digamos, la verdad es que más allá de lo problemático, era como finalmente iba a ser lógico que lo pusieran, teniendo en cuenta, digamos, que no iban a... No fue una medida, además, en definitiva, no sirvió, porque el escape de dólares continuó como si tal. Pero viste que son de esas situaciones en donde cuando se te está, digamos, yendo el agua por un agujero, lo primero que haces es poner la mano para que no se vaya más agua. Es más o menos lo que el gobierno hizo. Pero claro, se te van los dólares, en algún momento alguna especie de cepo límite iban a poner, si lo pusieron muy temprano, digamos, con toda la incertidumbre, digamos, que ese tipo de decisiones genera. No aumentaron las tarifas, no redujeron, digamos, la emisión monetaria, no redujeron el crecimiento del gasto público. Bueno, es un poco, digamos, una crisis anunciada, digo, esto tarde o temprano iba a pasar. Carlos, te habla Julián Cantarmo, te quiero hacer una consulta. ¿Cómo no? Digamos, ya viendo el pantallazo que nos estás dando, digamos que lo vivimos también día a día, digamos, de alguna manera te quisiera consultar, digamos, ¿cuál es la salida, digamos, cuál sería el camino a transitar como para poder avanzar o llevarla de mejor manera esta situación que estamos viviendo hoy en día? A ver, a mí me parece que yo creo que la apuesta, digamos, del gobierno es a tratar, digamos, de ir poniendo parches para llevar, digamos, la fiesta un poco más tranquila, aun cuando está claro que ya, digamos, el componente de variables nos avisora, digamos, tormenta permanente en los próximos 2 años, ¿no? Porque la situación, digamos, tiene su delicadeza. Entonces, a mí me parece, yo no creo que la presidenta vaya mañana a decir, miren, me equivoqué, vamos a ir a hacer otra cosa, digamos, vamos a poner algunas variables en orden, voy a aceptar pagar los costos políticos. Yo no creo que eso vaya a pasar. Pero me parece, digamos, que de todas maneras, aunque eso no vaya a pasar, siempre vos podés hacer, digamos, las cosas menos mal. Yo no te diría, digamos, necesariamente bien, pero menos mal, como para no terminar, digamos, en una situación de crisis. Y me parece que, sinceramente, yo no me parece que Argentina, digamos, pueda aspirar a que este gobierno, digamos, haga mucho más allá de eso, por la manera, digamos, por conceptualmente cómo concibe la economía y cómo concibe, digamos, la dinámica política y la construcción y las batallas que tiene que dar, etcétera, etcétera, de manera que a mí me parece que Argentina debería, el gobierno debería convocar otra cosa, pero no creo que lo haga. Entonces, por lo menos fijarse en si vamos a tener una situación, si vamos a poder evitar la crisis y vamos a tener esta situación de parches en donde, digamos, la sangre nunca llegue al río, aunque la situación, digamos, siempre esté un poco desbordada. Carlos, te hago la última, por lo menos por mi parte. ¿Cómo ves el papel en este momento entonces de la oposición, digamos, que por momentos parece como que está tomando un rol más activo y por momentos, sin embargo, da la sensación que se está como replegando y está dejando que las cosas sucedan? ¿Cómo lo ves a esto? A ver, a mí me parece que el rol de la oposición en esta situación es muy complicado, porque no es una situación simplemente de un gobierno que se termina,
sino que es un gobierno que se termina con una situación económica crítica, con lo cual vos no podés echar leña al fuego porque no es conveniente para las expectativas sociales, porque, digamos, porque por otro lado, digamos, la gente es muy crítica de cuando la oposición solamente se dedica a criticar y no a proponer o no ayuda, digamos, a que se salga del camino. Sí. Me parece que desde ese punto de vista, hasta la figura de Carrió, que por ahí es la más álgida en sus lecturas, crítica, digamos, está teniendo, digamos, una actitud bastante moderada, ¿no? Sí. En sus comentarios, y no, por lo menos no está echando leña al fuego. Creo que todo el mundo es consciente de la gravedad de lo que está pasando. Cuando vos, como opositor, decís que hay algo, digamos, que no va más, sí es verdad que podés sentir una identificación más firme de la gente, pero también es cierto que empezás a generar unas expectativas sobre tu liderazgo más fuertes. Entonces, es probable que varios personajes de la oposición puedan sufrir un proceso de desdibujamiento en las próximas semanas, pero eso también es cierto que no significa, digamos, que estén haciendo lo incorrecto, porque automáticamente, digamos, si vos elevás mucho la expectativa, la gente va a decir, bueno, entonces hay que hacer algo diferente, es verdad, esto no va más, bueno, tratá de cambiarlo, pero un opositor no lo puede cambiar. Claro, Entonces es medio tenés como... no tenés la capacidad política para hacerlo, Exactamente, entonces todavía, ojo, por lo porque menos. es muy complicado, porque eso es un poco como escupir al cielo, digamos, en definitiva, digamos, es un poco un boomerang. Entonces, digo, cuando vos lo ves a la figura de Massa tocando y haciendo algún rol de presencia, digamos, una figura que ya se instaló lentamente, sin tratar de echar leña al fuego, y yo te diría, la pregunta es siempre, digo, ¿se puede hacer más que eso? Y a mí me parece que en el cortísimo plazo, me parece que no mucho más que tratar de hacer las críticas que corresponden al gobierno, llamar al diálogo, no usar un tono excesivamente exacerbado, tratar de hacer todo lo propositivo que exige la situación, pero quizá un crecimiento hoy de un opositor en el corto plazo puede llegar a ser un costo mirando el año que viene. Claro, complicado. Bueno, seguiremos el tema, por supuesto, de cerca, y con tu claridad como base, que es tan interesante. Yo sigo este blog. ¿Escribís en algún otro lugar, Carlos, o solamente...? No, básicamente, digo, si te mirás, me implica, digamos, poner todas las semanas algún análisis de la coyuntura. Habitualmente, digamos, algunos otros artículos se un poco más largos, un poco menos atados a la coyuntura, digamos, pueden aparecer a veces en el estadista, seguramente un número de por medio, o a veces en el cronista. Y sé también que estuviste en Montevideo estos últimos días. Se ha conformado una especie como de nuevo grupo de politólogos y de consultores, pero esto sí a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, eso, digamos, tiene que ver sobre todo con bueno, yo soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos hasta más fines de mayo de este año, que vamos a tener nuestra reunión anual en Brasilia, y después, además de eso, hay un grupo de consultores que pertenece o que trabaja, digamos, habitualmente con la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación ligada al Partido Demócrata Cristiano Alemán, y ahí hay una red de consultores en la que también participo. Bueno, te espera un año de viajes y de mucho trabajo, por lo menos aquí en Argentina, que vamos a atravesar un 2014 con un poquito de turbulencia, ¿no? Sí, totalmente. Te agradezco muchísimo el contacto con nosotros, te mando un abrazo y seguramente seguiremos hablando próximamente, ¿ok? Con mucho gusto, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Hemos hablado con Carlos Fara, director de Fara y Asociados, consultor político, bueno, con una mirada de lo que está pasando básicamente en estos días, con estas turbulencias políticas de las cuales casi todos los días hablamos un poco. Vamos a escuchar algo de música porque